aceptar que hoy el mundo se está volviendo loco. Probablemente no es ese mi tema y probablemente todos ustedes ya de alguna manera lo vienen pensando. La casa del fútbol sudamericano, que le da cabida al complejo mundo de los negocios, y el complejo mundo de los negocios que ustedes representan le da entrada al confuso mundo de la responsabilidad social. Probablemente este último ámbito, el confuso mundo de la responsabilidad social, es lo que me ha ocupado desde hace 8 años, y lo que hoy vengo yo a hacer con ustedes es tratar de aclararles o tratar de esclarecerles esta confusión. Tres motivos me tienen emocionado. Con toda honestidad, me emociona mucho poder estar por primera vez en Paraguay. Por ello le doy muchas gracias a ustedes que pues, de alguna manera este evento me mandan y aceptaron este tema. Por supuesto, Gustavo y Marlene, representantes de la Red del Pacto Mundial en Paraguay, que me invitan. Es un honor para mí poder estar y cubrir este reto. Segundo, a los organizadores del evento. Desde luego que es un agradecimiento personal, pero sobre todo es un agradecimiento en base al tema. Es importante que este tipo de foros le den entrada a asuntos de responsabilidad social. Por supuesto que mi reto es tratar de cruzarlos, que a ustedes les quede claro después de esta plática por qué tiene que ver la responsabilidad social, sostenibilidad social o la sustentabilidad, como quiera que le llamemos, con el mundo de los negocios. Y créanme que este afán de provocarlos, espero que al final de la plática se resuelva. Y a título personal no quisiera dejar de compartirles una tercera situación que hoy me pone en este estrado muy emocionado. El que hace poco apenas me acabo de enterar de que voy a ser papá. Entonces, por primera vez. Entonces, les agradezco y por ello agradezco a Dios y a mi esposa y créanme que estoy con esto muy emocionado. Con ello, les quisiera poner en contexto, primero esta gran palabra, innovación social, como me dijeron que tenía que llamarse el evento. Por supuesto, bueno, mi plática, por supuesto que el tema es atractivo. Probablemente estos dos elementos que lo componen, innovación, ustedes que son conocedores y gente de negocios, pues es algo que no dudo que cada uno de ustedes, ya sea en su rol de director o de gerente o de ejecutor, lo tiene en su plan estratégico. La innovación es el reto de cada uno de ustedes. Pero no sé en qué contexto cerebral o qué le genere la idea de lo social. No sé si desde el mundo de los negocios lo tengan como un objetivo, esos objetivos los tengan cuantificados, cómo lo vamos a implementar, quién lo va a implementar. Entonces es una suma de dos palabras, o sea, lo que integran este concepto son suma de dos palabras que vale la pena entrar desde un principio por los conceptos. Créanme que si les logro dejar de alguna manera el primer mensaje, que son los conceptos, créanme que pudieran irse de este foro con una idea clara de qué es responsabilidad social y cómo lo puedo implementar. Innovación, como ya lo platiqué, pues está muy asociado. Probablemente cuando piensen en innovación les pueda venir a la cabeza el iPad. ¿Cuándo iba uno a necesitar un iPad? Hace 4 o 5 años era imposible, ni siquiera existía, es algo nuevo, es una necesidad. Me acuerdo que yo me resistía a comprar esto porque como era un esfuerzo de mercadotecnia y era un producto que surge de la nada, me resistí arduamente a comprarlo. Hoy tengo iPad, hoy tengo el teléfono, el iPhone, hoy tengo toda la plataforma que la marca Mac tiene. Innovación. Y no obstante, el iPad ya existe una mini iPad, ¿no? Para quienes no les acomoda cargar el iPad, pues puedan usar. Entonces, innovación y está efectivamente relacionado con los negocios. Y la responsabilidad social, el asunto de lo social, sí quisiera destacar que se puede encontrar con distintos complementos. Como dice este cuadro, pues de responsabilidad social, como por lo menos en México lo solemos llamar, o de manera más común lo leemos o lo encontramos, y sostenibilidad social, que entiendo que es un concepto más arraigado aquí en Paraguay, pero no quiero dejarlo de vago, sino quiero entrar en las definiciones. Innovación, y perdón que vaya otra vez a un asunto muy básico. Cuando estaba chavo, mi papá, cuando llegaba con las preguntas y todavía no teníamos Google, ni mucho menos ninguna pantalla que nos resolviera todo, recuerdo que le preguntaba recurrentemente a mi papá, ¿qué es esto, qué es aquello y demás? No sé si mi papá, a manera de educarme o dándole vuelta a ciertas preguntas que no tenía respuesta, me remitía al diccionario, me decía el tumbaburros.
Entonces, me quedó ese hábito. Entonces, cuando tengo algunas veces duda de qué significa cierta palabra, recurro al diccionario, y en este caso al de la Real Academia Española. Cuando uno busca en el diccionario qué es innovación, nos encontramos con esta definición. Fíjense, son dos aspectos bien interesantes. Acción y efecto de innovar. Ok, no nos dice mucho. Creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Parece que esta segunda nos relaciona directamente a este foro, a los negocios. Hacer algo nuevo para meterlo en un mercado. Seguimos. ¿De qué es innovar? Fíjense estos dos aspectos. Mudar o alterar algo introduciendo novedades. Y el segundo parece que es la antidefinición de lo que es innovar. Pudiera que uno pueda innovar regresando algo a su anterior estado. Fíjense, entrando en conceptos. Destaco estas palabras rojas que creo que son claves para un análisis siguiente que vamos a hacer. Segundo, responsabilidad. Esta palabra que desde hace 8 años, como les decía, se ha vuelto mi pasión, se ha vuelto mi ocupación, y probablemente cada uno de ustedes tiene un concepto de lo que es responsabilidad. Vamos a ver. Esto es lo que dice el diccionario. Dice, es una deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Fíjense las palabras. Deuda, obligación, reparar, consecuencia, delito, culpa o causa legal. Por otro lado, les presento un concepto que no sé qué tan arraigado está aquí, qué tan común es encontrarlo. Probablemente sea nosotros, como lo mencionaban hace rato, estando en México, pues es muy común encontrarte con este concepto. Su concepto es un anglosajismo. Bueno, está muy influenciado por sustainability. La sustentabilidad, cuando uno lo busca, te dice esta palabra, no está en el diccionario. Y nos vamos a sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Cualidades sostenible. ¿Qué es sostenible? Dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, como por ejemplo un desarrollo económico sin ayuda exterior y merma de los recursos existentes. Dos palabras clave, proceso y mantenerse por sí mismo. En este cuadro pretendo darles la primera aportación. Si diferenciamos la palabra, ¿cuál es la esencia y la naturaleza de innovación, responsabilidad y sostenibilidad? Tendremos que identificar que la primera parece ser, por sus elementos, creación, introducción, novedades, modificación, alterar algo y demás. Pudiera ser que, y pudiéramos coincidir que es algo que es proactivo, es decir, ustedes al poner su objetivo de innovar en su plan de negocios o de hacerlo, es algo que al llamarse innovación tienen que ser los primeros. Eso significa que son proactivos, ¿sí? Y evidentemente pudiera ser una estrategia preventiva. Es decir, que la competencia, la famosa frase de que la competencia no te enseñe, pudiera ser que esa innovación esté relacionada en estas dos palabras, proactiva y preventiva. A diferencia de la palabra responsabilidad, por su definición, y ahí empiezo a hacer quizá un primer movimiento de pensamiento, la responsabilidad no necesariamente es virtuosa, como se usa comúnmente el término. Fíjense lo que destacamos: deuda, reparar, consecuencia, delito, culpa, causa legal. En esencia, la responsabilidad es reactiva y en muchas ocasiones es correctiva, y dejo este punto para seguir más adelante. Y por último, lo que es sostenibilidad, que aunque es mucho más breve, nos deja ver que es una iniciativa proactiva y preventiva. El ser sostenible es algo que se debe de sostener por sí mismo. Tengo que provocar esa manera de hacer las cosas. Bueno, no crean que voy a hacer una suma de definiciones, pero creí preciso compartirles un ejercicio internacional liderado por ISO. Estoy seguro que ustedes conocerán qué es lo que ISO hace. Probablemente lo relacionen con estándares y con formas de hacer las cosas, certificaciones. Este equipo de ISO a nivel internacional generó una mesa de trabajo en donde había representación de sindicatos, empresas, gobierno, academias, distintos grupos de interés, y se llegó a una única definición de lo que es responsabilidad social. Por eso que se las presento y destaco también algunas palabras. Responsabilidad de una organización. La responsabilidad social no es un asunto de empresa exclusivamente, es de cualquier organización.
ante los impactos que sus actividades, de sus decisiones y actividades, ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. El impacto de las actividades, es decir, no de lo que dejé de hacer, sino la responsabilidad de lo que ya estoy haciendo y del impacto que estoy dejando, de dos perspectivas distintas, lo social y lo medioambiental. El nombre responsabilidad social no es un nombre afortunado respecto de la estrategia. Vayamos más allá de las palabras. La responsabilidad social tiene que ver entonces con lo social, por supuesto, y con lo medioambiental. Y lo relaciono con 4 ámbitos principales que contribuyen al desarrollo sostenible, que tome en consideración las expectativas de las partes interesadas, que cumpla con la legislación aplicable y que esté integrada en toda la organización. Bueno, en pocas palabras, para facilitarles el concepto, decirles que es una integración voluntaria. A nivel internacional no hay una ley en responsabilidad social, no hay una certificación propiamente sólida en responsabilidad social. Y desde mi perspectiva, seguirá siendo voluntaria. Estrategia y rentabilidad. La implementación voluntaria de acciones estratégicas y rentables de carácter social y medioambiental. Yo les garantizo que en este foro la palabra estrategia y la palabra rentable e innovación es el norte de cada uno de ustedes. Seguramente es el lenguaje que quieren y que aplican en su día a día. Y bueno, la responsabilidad social es un asunto de negocio. Y con eso, el resumen la más fácil que les puedo poner es el people, el planet y el profit. Es lo social, lo ambiental y lo económico. No lo social y lo ambiental, porque ahí perdería un sentido económico, ni lo ambiental y lo económico. Es la triple balanza de resultados, el triple bottom line. La estrategia de responsabilidad social entonces es una especie de, es bipolar, para cuando ustedes diferencien y canalicen acciones que van desde su organización a proyectar, tienen que entender que ser socialmente responsable no es lo proactivo y lo preventivo de que oye, tenemos que contribuir, regresarle a la comunidad parte de lo que hemos obtenido de ella. Sí, es parte. Una estrategia de responsabilidad social, una estrategia de sostenibilidad social es la mezcla. Uno tiene que ir respondiendo al impacto de nuestros actos y uno tiene que ir previniendo impactos futuros. Hasta este punto tendremos que entrar en el entendimiento de los conceptos y por qué la responsabilidad social tiene que ver con los negocios. Es la estrategia de la responsabilidad social. A partir de este punto, voy a tratar de provocar en ustedes una reacción y la voy a llevar al límite para que nos identifiquemos de cómo somos como individuos y cómo ejecutamos como personas y cómo ejecutamos como personas en nuestro cargo directivo o en el asiento que ocupamos en las empresas. Este señor que está ahí es Milton Friedman. Estoy seguro que cada uno de ustedes lo habrá leído en su época académica, en su preparación académica. Milton Friedman, por supuesto que es un reconocido catedrático, tenía una postura respecto a la única responsabilidad que tenían las empresas, las organizaciones, y señalaba que la única responsabilidad de los accionistas o del gerente era maximizar la rentabilidad y que la responsabilidad social correspondía a otras organizaciones. Fíjense este discurso. La única responsabilidad de las empresas es maximizar las utilidades. Empecemos a reflexionar qué carácter y qué personalidad tiene nuestra organización al respecto. Somos una organización que este es nuestro norte o nos preguntamos el cómo. Esta es la definición que tiene el diccionario. Fíjense, en pocas palabras te dice, una empresa es la unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de servicio con fines lucrativos. Esto es lo que hoy tiene el diccionario. Volvamos a reflexionar. Sin visión, misión y valores, lo que las empresas son estos. Y lo que las empresas buscan es riqueza, generación de riqueza, entre otras muchas cosas. Esto es llevado al máximo límite. Estoy seguro que reconocen a este personaje, se llama Hannibal Lecter. Seguramente también este personaje les genera alguna emoción o alguna... yo les preguntaría si ustedes podrían cenar un 1 a 1 con Hannibal Lecter sin que hubiera nadie más en este salón. Seguramente se lo pensarían. Anthony Hopkins. Hannibal Lecter representa lo que un documental que se llama The Corporation dice que son las corporaciones. Las corporaciones, así como tienen derechos y obligaciones,
Si fueran personas, que al igual tienen derechos y obligaciones, sería un corporativo es un psicópata peligroso. Como ven, ustedes colaboran en una empresa, proyectan, dirigen una empresa con esta personalidad. Por supuesto, como les dije, la estoy llevando al límite y estoy relacionando su personalidad empresarial y de negocio con un personaje. Cenarían con él, comerían con él, se irían en el coche a una vuelta, a un fin de semana, probablemente no lo hicieran así. Y se descuadra esta cosa. El paradigma, perdón por esto, pero ahí se desconfiguró la presentación. Este cuadrante, lo que señala, se los voy a platicar rápido, te dice que las empresas eran 4 cuadrantes. Del lado izquierdo medía la reputación y la X medía la competitividad, bueno, mide la competitividad. Las empresas que no tienen competitividad, por supuesto que son empresas en crisis, no existen. Las empresas que tienen alta reputación pero no son competitivos son empresas en crisis. Las organizaciones y los negocios no viven por tener mucha reputación. En cambio, el cuadrante de abajo sí nos dice, la empresa tiene que siempre buscan la competitividad y ahí está la guerra entre todos. Todos nosotros, o la mayoría de nuestras organizaciones, podría estar ubicado en la búsqueda de alta competitividad. Pero el cuadrante de arriba dice, tenemos que ser competitivos y construir reputación. ¿Para qué? Para ser una empresa sostenible. El paradigma de los negocios nos invita a que pensemos distinto. Esta es la nueva personalidad de los grandes millonarios, de los grandes empresarios. Seguramente ubicarán a quien es Branson, que dirige Virgin. Él es un multimillonario, pero por supuesto que es como una especie de hipster, porque es muy desenfadado, la corbata no le va. Sin embargo, él lidera un gran monstruo corporativo, es rico, millonario, está dentro de los más millonarios del mundo, pero su desarrollo lo está enfocando al desarrollo amigable con el medio ambiente. Y fíjense este tipo de fotos, rompe el estereotipo de lo que eran estos Hannibal Lecters, ¿no? Incluso tenemos a Bill Gates, a Soros y a Warren Buffett, que empiezan también a sensibilizarse, y lo que diría Milton Friedman, pues pareciera que ya no les hace mucho sentido. Las empresas son responsables con sus distintos grupos de interés. Una estrategia de responsabilidad social no nada más es observar a la comunidad o al cliente o demás. Tienes que tener un trabajo de identificación, cuáles son tus grupos de interés, identificar cuáles son prioritarios y cuáles no. Grupo de interés es todo al que la empresa afecta y quien afecta a la empresa. Bueno, ese cuadrante el menos alto. Hace poco sé que estuvo Michael Porter por aquí, y Michael Porter es un típico expositor de foros como este, de negocios. Michael Porter últimamente, y le ha valido mucha reputación, vaya, si bien es el padre el gurú del management y de la estrategia, a últimas fechas habla de crear valor compartido. Entendamos el concepto que tiene Porter y la aportación que da. Habla de lo mismo, pero le llama Creating Share Value, crear valor compartido. Si revisan el eslogan de su periódico, identifiquen cuál es el eslogan del periódico 5 días, creando valor. ¿Qué implica eso? Por otro lado, para quienes les guste el marketing, el padre del marketing, sí es el padre del marketing, es Philip Kotler. Y hoy Philip Kotler tiene un postulado que le llama Marketing 3.0, en donde en pocas palabras te dice, oye, el consumidor actual es distinto. Antes, las empresas, su estrategia de mercadotecnia se determinaba en el producto, piénsenlo. Cuando iban a buscar un chocolate hace 30 años, probablemente encontraban únicamente una opción. La mercadotecnia de la oferta evolucionó, llegándonos al marketing 2.0, que pudiera ser el escenario actual en el que nos movemos. En el marketing 2.0 las empresas buscan diferenciarse. Busca que yo tenga un buen producto a un buen precio, pero que tú te identifiques conmigo. El marketing 3.0, que es la postulación y es el contexto de los negocios, determina que el consumidor, además de tener necesidades, de tener elementos para preferir una marca, el consumidor actual es mucho más espiritual. Entonces necesita consumir a un buen precio, identifique, pero saber que mi consumo construye algo tan utópico como dice el
el cuadrante hasta arriba, hacer del mundo un lugar mejor. Pareciera que las empresas, incluso me llama la atención también que en el periódico que tienen en sus escritorios, bueno, ahí en sus lugares, la página 25 hoy publicó un anuncio de Coca-Cola en donde cuestiona, oye, pareciera que las empresas están tratando de humanizarse. Es un esfuerzo curioso, pero efectivamente, ¿qué tan viable es humanizar a través de los valores a las organizaciones? Coincide esta publicación, les recomiendo su lectura porque es bastante interesante la perspectiva, y sobre todo la coincidencia de lo que está haciendo Coca-Cola en este sentido. Pareciera que Coca-Cola está, a través de los valores y de la visión y la misión, está tratando de humanizar a la empresa, crearle valor, carácter. Las empresas, vistas desde un asunto de responsabilidad social, se tienen que entender, la responsabilidad social no trata de que no le pase nada a las empresas, de que un representante de la empresa no corrompa, de que un representante, de que suceda alguna situación ambiental o social. Eso, si bien el reto es irlo acotando, el reto de las empresas y de ustedes directivos es saber cómo voy a responder ante determinadas circunstancias. Reactivo y proactivo. Proactivo tengo que evitar que suceda, reactivo tengo que saber responder. Pareciera que las empresas estamos buscando construir carácter, humanizando. La siguiente relación de diapositivas va enfocado a darle respuestas al porqué. Y por el tiempo que tengo disponible voy a tratar de ser ágil a fin de complementar las diapositivas. Distintos escenarios, distintos motivos han llegado a modificar el entorno actual. Piénsenlo, desde la guerra del Pérsico, pasando por la caída del comunismo, nace Internet, la clonación, que es un avance científico, cambio de milenio, terrorismo en Nueva York, tsunami, situaciones con las minas de Chile, la obesidad, que en México lamentablemente tenemos ya el primer lugar, la corrupción, el narcotráfico, inseguridad, calentamiento global, que es un asunto de todos. El contexto, señores, está cambiando. Esa es nuestra primera reflexión. Si el contexto está cambiando, piensen en sus hijos, en sus sobrinos, en sus vecinos. La generación Y, que son los chavos que nacen a partir del año 85, y la Regeneration, que son los chavos que van naciendo con el milenio, que le llaman los millennials, son individuos que siguen siendo, por su género, hombre, mujer, simpático, no simpático, flojo, audaz, como quiera que sea, pero cada uno de ellos son individuos más conscientes, y piénsenlo, conscientes de lo social y de lo ambiental. Estos individuos son el mercado, ellos ya demandan acciones al respecto. Es un consumidor emocional, consciente, móvil y social. El consumo responsable es una tendencia. Al consumidor, piénsenlo ustedes, pero piensen más en esta tendencia de los millennials y de la generación Y. A ellos sí les atrae consumir verde, consumir justo y consumir menos. El desperdicio cada día se ve peor. Un gran empaque se empieza a ver mal. Esa es la tendencia en el consumo. Los millennials el contexto está cambiando. Los chavos tienen información que les hace preferir ciertas cosas y empiezan a favorecer su consumo. Ante una situación, un performance igual, un bote con agua de medio litro, mismo precio, podría ser un commodity, misma presentación, el sabor pudiera no ser un diferenciador, podría ser que una causa social o algún atributo ambiental fuera el factor de decisión de este tipo de mercados. En los estantes no sé qué tanto, y disculpen por no haberme tomado tiempo para ir a visitar los autoservicios de aquí, pero en México se empieza a ver estantes donde hay papel de baño, cuyo atributo tiene que ser lo que es, pero en este mes de octubre está ayudando a la batalla contra el cáncer de mama, lo mismo que distintos tipos de productos, como son jugos, cereales y demás. Las empresas empiezan a agregarle ese tipo de atributos. Que es un director, vicepresidente de Walmart Internacional, llega a México y en un foro sustentable nos dice, y ustedes saben la influencia que tiene Walmart, por lo menos en México es tremenda, o sea, mueve al mercado de los proveedores y de consumo. Y dice, señores, por cierto, les aviso que en Walmart vamos a ser cada día más socialmente, más sustentables. ¿Por qué? Porque la energía que vamos a utilizar tiene que ser sustentable.
porque el desperdicio que nosotros generamos tiene que ser igual a cero, porque los residuos vaya, nuestros vertidos al medio ambiente tienen que ser totalmente amigables. Y un cuarto ámbito nos dice, y quiero tener en estantería cada día más productos sustentables. Walmart no es la ley, pero Walmart es el mercado. Y para quienes tienen entendimiento o intereses con Walmart, sabrán o no escuchar. En el marco de ese evento, estos señores son, y perdón que lo diga en estos términos, pero es una suma de Hannibal Lecters, porque son directores generales de Unilever, de Pepsi, de la Costeña, de Procter & Gamble, de Bimbo. Están por un planeta mejor. ¿Qué estarán persiguiendo? Insisto, estos Hannibal Lecters. ¿Ya cambiaron o siguen buscando la viabilidad de su negocio? Siguen buscando la viabilidad de su negocio, pero están conscientes de que el paradigma establece, para ser viable en lo económico tenemos que tener una conciencia en lo social y en lo ambiental. Si no, estoy fuera del mercado. ¿Por qué? Porque el que demanda así lo solicita. El intermediario premia al proveedor. Walmart ya premia a las empresas que son más social, al proveedor más socialmente responsable y más sustentable. ¿Quién de ustedes no quisiera, de parte de su retail, ser reconocido más allá de por precio, calidad y demás, también tener otro reconocimiento? Que eso crea valor, creación de valor, estrategia. Un caso interesante, el restaurante Stokes, el mole, la mermelada y distintos productos son elaborados tanto en los menús con una causa social, son proyectos productivos y que están elaborados por distintas comunidades. Al consumidor le gusta, es buena calidad, pero le gusta saber que este producto tiene ese sentido social. Una marca que estoy seguro que aquí tiene presencia, Natura, lo mismo. Los productos de Natura, empresa brasileña de cosméticos, en esencia están elaborados por materiales respetuosos y también involucran mano de obra incluyente. Fíjense qué interesante, hablando de innovación social. ¿Quién de ustedes en el último mes ha llegado a la tienda de autoservicio a solicitar un papel de baño sin tubo de cartón? Probablemente ninguno. Hoy es una situación que poco existe. Qué chistoso que existe un papel de baño cuyo atributo, además de ser la suavidad, el segundo atributo es el menor desperdicio. ¿Existe un mercado de papel de baño sin cilindro de cartón? Pues podremos coincidir que no. ¿Existe un mercado potencial? Pudiera ser. Sin embargo, lo que está haciendo el proveedor, en este caso Kimberly-Clark, es que está desarrollando un producto que le está demandando su cliente Walmart, porque Walmart quiere abrir mercado. Entonces, todo lo que implica abrir una línea de producción distinta es interesante. La innovación tiene que ser sostenible. ¿Cómo innovar en la botella de Coca-Cola? Coca-Cola, el 30% de la botella de Coca-Cola, para ciertas presentaciones, ya es elaborada de plantas, más sostenible. ¿Cómo encontrar una Coca-Cola en una catsup? Pues la catsup Heinz recuperó la tecnología, la materia prima de la botella de coca y lo plasma y lo utiliza. Innovación en el envase, innovación en lo que compone al producto. Pepsi, si bien les platico que esta botella que se presenta aquí es 100% de plantas, de materia prima renovable, pero Pepsi no fue el líder, Pepsi es el follower. Y Pepsi todavía no lanza al mercado pero ya desarrolló la fórmula para hacer que su botella sea 100% renovable. Pensar que Coca-Cola ya en ciertas activaciones en playas, creo que fue en Brasil o en Argentina, ya tiene una botella de hielo, fría y se deshace. Las camisetas de fútbol están ¿cómo compiten Nike y Adidas? Pues bueno, ya tanto Barcelona como la camiseta de la selección de Brasil están hechas de PET, innovación. ¿Quién pensaría que este coche Nissan Leaf de arriba le gana en los salones internacionales del automóvil a coches como Ferrari? Impensable. Hoy es lo que está sucediendo e incluso vehículos como Ferrari, Aston Martin están siguiendo la línea y están generando desarrollo en este sentido de vehículos híbridos. La reputación, el activo intangible, la marca, hoy es el principal activo de las empresas. El 80% del valor de Coca-Cola se le debe a su marca
y no sus fierros, no su mercado, sino su marca. Estas son algunas de lo que puede representar. Es bien interesante, quienes miden la reputación, y estoy seguro que ustedes la pretenden, tienen que entender que la responsabilidad social, por supuesto, que lo sostenible no hace a la reputación, hace que, sin embargo, varios elementos contribuyen a ella. El workplace, ya platicé, hace rato Marcelo mencionaba, oye, el ambiente de trabajo tiene que ver, sí, yo como patrón, ¿qué condiciones doy? La ciudadanía, cómo me vinculo con mis grupos de interés, y la ética e integridad. Sin embargo, también tiene que ver con producto, innovación y performance. La responsabilidad social está muy relacionada con la reputación. Son algunas marcas más reputadas. No necesariamente lo sostenible, como lo mencionábamos, y lo responsable es una estrategia proactiva. Muchas veces ya, si tú eres de esas que prefieren y aman la marca Mac, probablemente te fastidie o no te guste saber que esa máquina estaba hecha por manos de obra en condiciones de esclavitud. Bueno, situación con la que se topó Mac y tuvo que innovar y desarrollar supo responder y está logrando responder y desarrolla un código de ética enfocado a la cadena de valor. Antes no importaba quién lo hiciera, hoy sí importa y mis consumidores me pueden castigar. ¿Por qué? Pues porque tengo en juego la marca y mi reputación. Gobiernos como el de México, en esta fotografía es Marcelo Ebrard, quien era nuestro gobernador del Distrito Federal hasta hace un año, también requieren reputación, piénsenlo. Es capital político tener un contexto amigable y ambiental. En este caso han desarrollado distintas iniciativas de carácter ambiental. Starbucks en Estados Unidos, cuando vas a votar, te invita a un café. Oye, demuéstrame que fuiste a votar ese día de las elecciones y te voy a regalar un café. ¿Por qué lo hacen las empresas? Pues para crear valor. ¿Valor quién? Con el consumidor y con el gobierno. La regulación también te marca el paso. No es un asunto proactivo. Muchas veces en México ya fumar en establecimientos, en restaurantes, no es posible. La campaña actual que está teniendo Coca-Cola, que entiendo que también aquí está sucediendo, en donde Coca-Cola promueve, más allá de sabores y envases, promueve hábitos, actívate. Esto lo está haciendo Coca-Cola y, perdón, Hannibal Lecter lo hace porque se me había olvidado darte ese mensaje o porque la regulación y la problemática social ya llegó, pensémoslo. En México se está trabajando en la regulación está a la vista, somos el país más obeso en niños y el segundo más obeso en adultos. No es viable seguir haciendo el mismo esquema de negocio. Perfecto, el negocio se tiene que adaptar y reaccionar al respecto y tienen que ser líderes. Lo mismo sucede con McDonald's. Este dato siguiente es muy duro. Es un dato para, si la perspectiva de ustedes es financiera, les comparto que desde hace un par de años en México la Bolsa Mexicana de Valores lanzó un IPC sustentable. También el periódico que tienen ustedes ahí habla de ello, de las bolsas, de las que emiten. Y el reportaje y lo que hace a estas empresas es que la correlación entre rentabilidad y ser socialmente responsable o pertenecer a este IPC es que son de 2 a 3 veces más rentables las empresas que gestionan con responsabilidad social o sostenibilidad social que las que no lo hacen. Esto en relación a las empresas que no lo hacen, de 2 a 3 veces más rentable. Entonces, si tú eres un financiero que no le interesan los cómo, ocúpate de atraer y de entender esta tendencia, porque al mercado de inversionistas también le interesa no nada más el cuánto, sino el cómo lo haces en lo social y cómo lo haces en lo ambiental. La plática pasada nos decía Marcelo respecto de la personalidad del trabajador. Yo les invito a que reflexionemos también a la personalidad de la empresa y sabían que estos millennials, la generación Y, 9 de cada 10 profesionistas quieren trabajar en empresas que tienen una gestión socialmente responsable y 6 de cada 10 quieren trabajar en empresas que tienen una postura respecto al cambio climático. Esto es atractivo. Es decir, si queremos disminuir la rotación, démosle las condiciones a estos chavos que pretenden trabajar y que pretenden hacer lo que les corresponde, pero les hace sentido estar en un ambiente socialmente responsable en donde hay inclusión, respeto y todo lo que hace a la materia. Los clientes te mandan ya auditoría. Ustedes deciden si le abren o no al cliente las puertas para verificar cómo haces las cosas en responsabilidad social. Ya te auditan. ¿Y qué tan voluntario es eso? Sí, puedes optar por no hacerlo, pero es una condición de mercado. Adidas genera un
un producto. Esos tenis normalmente en México costarían alrededor de $100. Ese en Bangladesh vale $1, €1. Los tenis Adidas. ¿Por qué Bangladesh? Porque es la manera en la que Adidas puede contribuir a la problemática social que es mucha y es de salud, y buena parte de ello es porque la gente de allá no tiene calzado. El Barcelona optó porque su primer patrocinador, lejos de optar por generar cientos de millones de euros, la primera marca que tuviera en el pecho una marca, un patrocinio, lejos de que fuera una cerveza, una casa de apuestas, optó no por recibir dinero, sino por recibir el logotipo de UNICEF, y ellos pagaron por 5 años 1.5 millones de euros. ¿Qué lógica de negocio tiene esa? Fíjense en la definición que tiene Joan Laporta, en donde dice que ellos optaron por el mejor aliado y el que fuera más rentable. Concluyo diciéndole que el asunto de responsabilidad social se denota por 3 leyes, lo que en mi opinión pudieran ser 3 leyes. La ley social, la regulación te va acotando, la ley de mercado, el consumidor va prefiriendo, y si nosotros atendemos la expectativa del consumidor, hay que entenderla. Y la última, y que lamentablemente no se puede gestionar, es la ley natural. Hoy vivimos y habitamos un mundo que está emproblemado. Tenemos que saberlo adaptar y saber disminuir el impacto. El people, el planet, el profit. ¿Qué hacemos con nuestro amigo? Concluyo con 2 frases. A nosotros, desde nuestra faceta de consumidores, y espero lo entiendan y no me rayen como un romántico, si nosotros como consumidores hacemos esto, trata a un ser humano como es y seguirá siendo como es. Si tratamos a las empresas como son, van a seguir siendo. Si trátalo como puede llegar a ser, y se convertirá en lo que puede llegar a ser. Si nosotros como consumidores, si nosotros como directores empezamos a tratarnos distinto, vamos a cambiar, vamos a hacer que los consumidores nos prefieran, nos están tratando distinto, hay que observar ese tratamiento. Este Hannibal Lecter, que aquí está llevado al extremo de peligro, fíjense cómo puede cambiar su semblante. A los directivos que son ustedes, a los gerentes, a los líderes de las empresas, yo los invitaría también a una frase. El ser humano siembra un pensamiento y recoge una acción. Siembra una acción y recoge un hábito. Siembra un hábito y recoge un carácter. Y siembra un carácter y recoge un destino. Y así como a las empresas, así como a las personas, a las empresas. Realmente hagamos de nuestras organizaciones, empecemos a poner un pensamiento. Ustedes como directivos, quiero ser socialmente responsable, quiero implementar la responsabilidad social. Sigan con acciones. Esa acción luego se les va a volver un hábito. Ese hábito le va a dar este utópico que plantea Kotler y que plantea Porter. Vamos a hacer un carácter. Sembrarle un carácter a la empresa de que sabe responder. Ese es el verdadero reto. Y por último, siembren un carácter y recojan un destino. Y el destino de sus empresas es ser sostenibles y ser viables y ser líderes. Entonces con eso concluyo. Y para mí es un gusto estar con ustedes. Disculpen por la premura. Creo que la línea de contenido pretende provocarlos, llevarlos a que el asunto de responsabilidad social está íntimamente ligado con el asunto de los negocios. Muchas gracias por recibirme. Los aplausos.